La educación del siglo XIX. La revolución industrial no solo ocasionó una transformación tecnológica y económica, sino también social y cultural. El éxito de la revolución industrial se debía en buena medida a la capacidad de producir mucho más con menos trabajadores. Una máquina, por lo tanto, era más eficiente que un taller artesanal de 50 personas. En consecuencia, los países industrializados invirtieron en la ciencia y en la educación para mejorar su industria y la producción de sus productos. El trabajo industrial del obrero pasó de ser un trabajo artesanal y relativamente creativo a un trabajo monótono, desgastante y poco remunerado. Este surgimiento del proletariado y su importancia como grupo social generó un impacto considerable también en la pedagogía. La pedagogía ahora surgió como una ciencia que busca innovar la metodología didáctica para así enseñar a numerosos grupos populares. Una de las mayores innovaciones educativas del siglo XIX fue reglamentar la gradación de la educación, desde el kinder hasta la universidad. En un principio, el inglés Robert Owen fundó una escuela infantil. La idea de esta escuela infantil, fundada en 1816, era evitar los errores comunes de las guarderías del siglo XVIII, donde se condenaba a los niños a estar inmóviles durante horas sobre sillas. De modo que en las escuelas infantiles se procuró que la infancia no solo fuera vigilada, sino también educada. Además de enseñar rezos y cantos religiosos, también se realizaban actividades al aire libre y trabajos manuales. La importancia de estas escuelas confirmaban la consolidación de las ideas de la Ilustración, ideas que hablaban sobre la educación del niño, quien era un ser capaz de ser instruido y no solo vigilado. Siguiendo las ideas de Rousseau y Pestalozzi, Froebel creó una serie de instrumentos educativos y didácticos apropiados para su escuela infantil o kinder. Froebel hizo hincapié en el fomento de valores religiosos en los niños, por medio de actividades manuales y trabajo, pero este trabajo, la actividad autónoma en el niño, debería ser el juego, y es necesario preparar materiales para ayudar y secundar dicha actividad. Estos materiales son los famosos dones, que se convirtieron en la base didáctica de su jardín de niños. El éxito del kinder y del empleo de materiales didácticos fue mundial y duradero. No es gratuito que hoy en día se conserve esta institución educativa y que muchos kinder lleven el nombre de Froebel. Por su parte, en la escuela primaria y secundaria, además de la enseñanza de la lengua y las matemáticas, se implementó el estudio de las ciencias, acorde con la revolución industrial del siglo XIX. Además, entre la educación secundaria y universitaria surge la educación técnica, que se especializaría en alguna rama del sector industrial. En cuanto a la educación marxista, se pensaría que ésta se opondría a la educación establecida. Sin embargo, el marxismo hace propias todas las conquistas e ideales educativos de la burguesía, como la universalidad, el laicismo, el estatismo y la gratuidad. Solo que para los marxistas, el régimen burgués ha sido incapaz de llevarlos a cabo por la naturaleza elitista del sistema económico y social del capitalismo. En ese sentido, el marxismo conserva los ideales educativos de los ilustrados y pensadores del siglo XIX, pero con un énfasis especial en la educación del proletariado. De hecho, en el Manifiesto Comunista, Marx formula la siguiente exigencia: educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo fabril de los niños en su forma actual y la unificación de la educación con la producción material. En general, la segunda mitad del siglo XIX representa una etapa en la que por primera vez en la historia de la educación se da cabida a grupos marginales como el proletariado y la mujer. En Rusia, muchas mujeres realizaron campañas educativas de alfabetización. Otro hecho que marcó la segunda mitad del siglo XIX fue la aparición de la escuela activa. En la escuela activa, los juegos y trabajos son los elementos educativos siempre presentes. Normalmente estas escuelas estaban ubicadas en el campo, ya que esto ayudaba al desarrollo del niño porque en sí no se trataba de una preparación profesional, sino de darles elementos de moralidad y al mismo tiempo de didáctica. En esta nueva educación era importante la aplicación de psicología y pedagogía en el niño como sujeto. Finalmente, sería en Estados Unidos donde se llevaría a cabo con mayor decisión una transformación educativa en todos los niveles y en todo el país. Los principales recursos de la literatura norteamericana son los siguientes: la simbolización, la visión lírica de la realidad,
la penetración psicológica y la admiración por la naturaleza. Como puede verse, el siglo XIX fue el fundador de todas las bases de la pedagogía moderna. Así como en el siglo XIX surgen las condiciones de la edad contemporánea, también surgen los principios fundamentales para educar a esa nueva sociedad, una sociedad burguesa, proletaria e industrial, que necesariamente debía incluir a todos los ciudadanos, niños, mujeres y trabajadores.